a todo linaje, lengua, pueblo y nación. Ministerios Palabra de Vida presenta el programa La Voz de mi Amado con el pastor Johnny Rodríguez desde el Serinal, Guatemala, Centroamérica. Esperamos que este mensaje de la palabra de Dios sea de bendición para su vida. A su pueblo, gracias a él. Buenas noches, amados hermanos, Dios los bendiga. Les saluda el pastor Johnny Rodríguez, pastor general de Ministerios Palabra de Vida en el Serinal, en Guatemala. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da en esta hora de poder llegar hasta sus hogares a través de estos medios donde usted nos esté sintonizando. Damos gracias al Señor porque usted está a bien teniendo el tiempo para poder sintonizarnos, ¿verdad? Agradecemos la sintonía a aquellos que también a través de las redes sociales o las diferentes estaciones de televisión por cable nos están sintonizando en este momento, a través de la radio también. Reciban bendiciones en esta hora. Se estuvo anunciando en redes sociales el poder hacer esta transmisión en vivo. Estamos en las instalaciones de el canal de televisión MCN Televisión. Damos gracias a Dios porque en esta noche nos acompaña nuestro hermano en Cristo y además es un profesional en su rama. Lo presentaremos, es nuestro hermano Oscar René Villagrán Ayala. Mi hermano es licenciado en psicología, además tiene una especialidad en psicología forense. Actualmente está cursando la maestría de abordaje psicoterapéutico de violencia sexual y trauma. Además tiene pensum cerrado en ciencias jurídicas y sociales y tiene estudios en neuropsicología y logoterapia. Pero la bendición más grande es que es mi hermano, es una ayuda en este ministerio y es una bendición tenerlo esta noche. Amén. Hermano Oscar, bienvenido, Dios lo bendiga. Amén. Buenas noches. Gracias, mi hermano. Pues el deseo, mis hermanos, es compartir a través de la palabra del Señor y de los conocimientos que mi hermano Oscar ha adquirido. Perdón que le diré hermano, nunca me he acostumbrado a decirle licenciado. Pero mi hermano, aparte pues su profesión y que actualmente pues desarrolla su profesión de una manera muy especial, quisimos aprovecharlo, ¿verdad?, para estar abordando esta noche y el resto de los días que el Señor nos permita poder ir interactuando en temas que tal vez podamos nosotros interactuar con ustedes, mis amados hermanos televidentes, aquellos que estén ahí al pendiente por los temas que vamos a estar desarrollando. Estuvimos hablando, el tema que vamos a hablar hoy es el trato entre las personas, ¿verdad? Yo quiero partir de un texto de la palabra, algo que está escrito en el libro de los Proverbios, una verdad que Dios ha dejado aquí en la palabra. Proverbios 18, capítulo 18, versículo 21. Le leo la palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Vuelvo a leerlo. Muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Es así como queremos esta noche, mi amado hermano Oscar, desarrollar este tema, porque, hermano, el trato entre las personas y principalmente entre los creyentes todavía sigue siendo nocivo, sigue siendo provocando dolores y se entiende, pues, digamos que cuando no teníamos la luz de Cristo, pues por la naturaleza misma de nuestra vida y la enseñanza que pudimos haber tenido, pues nos conducíamos así. Lo terrible, hermano, es que he observado que a pesar de que ya fuimos alcanzados por el Señor a través del Evangelio, seguimos provocando daños y nuestras acciones no cambian. Entonces, partiendo de esto, hermano, quisiéramos que usted nos ayudara y nos aportara en base a sus conocimientos y la experiencia que Dios le ha permitido conocer muchos temas, ¿verdad? Y principalmente con todas las especialidades que usted ha ido adquiriendo en lo largo de sus años como un profesional, ¿verdad? Que nos pueda ampliar, hermano Oscar, ¿verdad? Y con la ayuda de las personas que van a estarse comunicando con
con nosotros a través de los medios que van a aparecer ahí en su pantalla, si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, para que pueda estar con nosotros en esta hora desarrollando juntamente este tema. Hermano Oscar. Gracias nuevamente, buenas noches. Y cuando me planteaban a mí el tema de el trato con las personas, y venía la inquietud de indagar, bueno, el origen de esta palabra que es tratar, y me encontraba ahí lo que dice el diccionario, es que en primer lugar lo tiene como una actuación, actuar, comportarse o proceder de una persona, y también indica que es de una manera determinada en relación con los demás, es decir, con otras personas. Pero fíjese que también menciona esto y me llamó la atención porque dice el trato es ese comportamiento que se tiene con las personas y con los animales. Y bueno, me inquietaba esto porque usted recordará que a mí me encantan los perros. Fue una experiencia que tuve, actualmente tengo 14 perritos. Pero fíjese que veía que entre ellos logran identificar aquellos que los protegen, aquellos que les dan afecto, hablando de seres humanos. Identifican las características, las cualidades de ese ser humano, tanto positivas como características negativas. Y en algún momento ellos, cuando hay alguien que los agrede, ya tienen en la memoria instalada esa información y nomás lo ven que se acerca, hasta se pueden orinar. Como un mecanismo de defensa. Sí, se pueden defecar en ese momento, empiezan a temblar y su sistema nervioso, igual que el de un ser humano. Eso sería la expresión de un animal. De un animal. Al trato que está recibiendo. De una persona. Y entonces veía yo la reacción que tiene y fíjese que usted lo toma y lo abraza y se da cuenta que puede, en ese momento sus palpitaciones se elevan y puede incluso hasta producirse la muerte de un maltrato que se le dio. Entonces acá estamos hablando de ese trato, es una interacción entre personas y personas con animales. Y hay algo más que estaba viendo acá. Fíjese que dice el diccionario que se deriva del latín y que significa tractare, del latín tractare, y esto implica tirar o arrastrar. Dos palabras que nos dan mucha información. Es que el hecho acá es de que cuando hablo de tirar, estoy lanzando algo a alguien. Entonces el trato que doy, ese comportamiento que tengo, esa actuación, esa interacción con otra persona, le estoy lanzando algo. Pero aparte de lanzarle, lo puedo arrastrar. Habría que ver, ¿verdad? Lo atraigo o probablemente como diríamos acá, le metimos una arrastrada en Guatemala, ¿verdad? ¿Qué eso significa? Que le dimos una golpiza o quién sabe qué acciones tuvimos contra esa persona. Entonces, acá tiene otras implicaciones, pero yo me quedé únicamente con estas porque nos podrían dar la pauta de por dónde vamos con el trato. Y entonces concluyo yo acá que cuando hablamos de un trato es una interacción, es las relaciones. Hay relaciones intrapersonales que son esas relaciones que usted tiene con usted mismo, que yo las tengo conmigo mismo, esa relación intrapersonal. Y hay otra relación que es la interpersonal, entre personas. Y acá estamos hablando entonces en un trato que es esa relación interpersonal. Hermano Oscar, quiere decir que así como planteamos desde el punto de vista de la palabra, ¿verdad? Que vida y muerte están en la lengua. O sea, estamos nosotros emitiendo palabras que puedan llevar vida o que puedan llevar muerte. En el caso de los animales, la experiencia que usted ha podido observar, su mecanismo de defensa o desechar, estarán desechando, por ejemplo, esos tratos, teniendo, por ejemplo, como haciendo sus necesidades o temblando, ¿están rechazando o simplemente están absorbiendo la información que les están enviando? En ello ya se generó una reacción traumática. En los animales. En los animales. Porque vamos a pasar al ámbito de las personas. Sí.
Entonces, esa interacción que tenemos con las demás personas, o bien recibimos de ellas lo que esperamos, o pueda que no, y de eso va a haber un efecto en nosotros, pero de igual manera esa interacción yo también doy, emito, porque acá dice lo que lanzo o arrastro a esa persona, puede ser que lo arrastre hacia algo positivo o algo negativo, pero esa interacción va a depender mucho de muchas experiencias que haya tenido esta persona, probablemente en su infancia o incluso antes de nacer. Ya en el vientre ya se adquieren cierta conformación de experiencias que al nacer ya va a desencadenar ciertos efectos. Se dice que el alma no tiene edad, porque el alma empieza a recibir información aún desde el vientre de la madre. La palabra de Dios dice: yo te conozco desde antes que estuvieses en el vientre de tu madre, y desde el vientre de tu madre te consagré, le dicen a Jeremías. O sea, hay un conocimiento. Aquí el punto, hermano, donde quiero llevar esto es, por ejemplo, porque me llama mucho la atención la relación intrapersonal, dijo, ¿verdad? Si uno se castiga a sí mismo, hermano Oscar, porque hay personas que posiblemente por algún trauma o por algún trato tienen un concepto muy bajo de sí, con una autoestima muy baja. Bíblicamente le puedo hablar, por ejemplo, de Mefiboset, ¿verdad? El caso de la Biblia de Mefiboset, que yo he predicado mucho de esto y siempre he dicho, no creo que la nodriza que votó a Mefiboset tuvo la intención de votarlo, fue accidental, sin embargo el daño fue para toda la vida. Ahora, hermano, cuando las personas provocan un trauma, los traumas pueden ser rescatados, pueden ser liberados, o se lleva eso para toda la vida. Es bastante complejo esto, porque dependerá de los recursos que tenga esta persona que adquirió a lo largo de la vida para hacerle frente a esto, el ambiente, el contexto donde esté actualmente, luego de esas experiencias. Y algo que usted me mencionaba antes de que estuviéramos en este espacio, el buscar ayuda. Realmente, si nosotros estamos conscientes de nuestra realidad, identificamos que hay un problema ahí, deberíamos de buscar a alguien que esté capacitado para brindarnos las herramientas y los recursos, poder desarrollarlos y hacerle frente a esto. Y el no buscar la ayuda, hermano, puede ser también otro trauma. Por ejemplo, no le digas a nadie, por ejemplo, cuando se hizo un daño, y no quiero que le andes contando a otros, lo están bloqueando, porque hay muchas personas que saben que tienen la necesidad de hablar, pero no lo hacen. Hablando, por ejemplo, nosotros como pastores, hermano, este es su servidor, siempre he invitado al pueblo de Dios, que Dios me permite pastorear, o a los lugares a donde el Señor me permite llevar la palabra, decirles: busquen a su pastor, busquen a su guía espiritual, busquen a un consejo, pero la gente se resiste. Eso también es un trauma, hermano, por una experiencia pasada, el decir cállate, el vetarlo de su expresión. Pueda ser parte de las mismas experiencias negativas que haya tenido. Fíjense que yo veía actualmente la influencia que hay, especialmente en las redes sociales, y el estar tan activo ahí, y de lo que puedan las demás personas pensar o expresar de mí. Hay una gran influencia en nuestras decisiones, lo que el otro diga, lo que el otro piense, o la sociedad misma, y aquí estamos muy expuestos con la información que publicamos. Y entonces se puedan generar ciertos prejuicios en cuanto a que tenga que narrar yo, que tenga que expresar, verbalizar lo que está ocurriendo, y saber que hay personas capacitadas, porque las hay, quizás no todas, pero sí hay personas en lo profesional, dentro de la iglesia, independientemente de dónde estas personas estén buscando a Dios, pero que hay personas capacitadas para escucharlas hay. Y fíjese que me llamaba la atención algo. Hay un médico, si no estoy mal es canadiense, de apellido Gabor. Él es actualmente especialista en abordaje de traumas, y él viene y es médico retirado, pero empieza a crear una comunidad donde hacen terapia grupal, y las personas empiezan a hablar.
Y fíjese que hay un equipo de médicos especialistas, hay terapeutas ahí y van a cárceles, van a prisiones, y me gusta mucho la premisa de ellos y dice que se sana en comunidad. El compartir. Compartir. Y ahí vamos a otro punto, el tema principal de esta noche, el trato, porque el trato viene de una interacción, de una convivencia. El peor error que el ser humano puede cometer entonces es aislarse ante una necesidad de expresión. Definitivamente, porque incluso ante la ausencia de un profesional, de un psicoterapeuta, se ha dicho muchas veces, busque a un pastor, busque a un sacerdote católico. Usted como profesional envía a las personas a buscar ayuda espiritual. Sí, cuando es necesario. Y por supuesto, ellas dan la pauta, ¿verdad? Ellas dicen. Ahora, obviamente por cuestiones de ética profesional, el abordaje es puramente científico, pero en ese momento hay personas que, como sabemos, ¿verdad? Los que tenemos fe, la palabra dice que el Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. Y hay personas que en el espacio donde uno se encuentra, me han dicho, no me quiero ir de acá. Y estamos abordando un tema puramente científico. Y me dicen, es que aquí se siente paz. Ya es solo la interacción. En la interacción. Entonces, y luego me dicen, mire, fíjese que yo asisto a tal iglesia, y entonces allí, por supuesto, se puede abordar si la persona viene y le comenta a uno esto, ¿verdad? Y le dice, ¿qué recomendación me da? Mire, por supuesto, pero como le digo, hay cuestiones éticas que tienen que tenerse mucho cuidado, hay mucha precaución, y si la persona pide esa recomendación, ese consejo, se da. Quiere decir, porque usted mencionó algo, por ejemplo, porque más de alguno, pues usted sabe que tenemos nosotros a bien profesar el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Pero el hecho de que usted envíe a las personas a su guía espiritual, independientemente de donde profesen su fe, porque lo que tenemos que darle a la persona es ese voto de confianza, de acercarse a la persona que le inspira la confianza, ¿verdad? Entonces es importante saber que ya tomar la decisión de hablar, eso ya va a empezar el proceso de liberación, eso va a empezar el proceso de poder sanar aquellos tratos, ¿verdad? Que posiblemente, como dice la palabra de Dios que hemos leído, que posiblemente palabras que llevaban muerte y se quedaron ahí. Y empiezan como un cáncer, hermano, a corroerse y a matar valores, a matar autoestimas. Por ejemplo, hablando de Mefiboset, cuando ya se presenta delante del rey David, lo tenía ahí, el rey David le dijo, yo te voy a ayudar, y estando aún oyendo todo el beneficio que iba a recibir de parte del rey David, dice Mefiboset, ¿y por qué te acuerdas de mí que soy peor que un perro muerto delante de ti? Y él era príncipe. Entonces Dios nos dio una dignidad, Dios nos dio un estilo de vida. Él está interesado en que nosotros tengamos ese estilo de vida que Él nos propuso. Pero vuelvo al tema del trato con el que hemos sido nosotros criados, enseñados, formados. Se vuelve al final un círculo vicioso y nos acostumbramos al maltrato, porque ya entramos al maltrato, ¿verdad? Y creemos que esa es la vida que nos toca que seguir. Hay personas que se acostumbran a ser maltratadas. Y para activarse ciertas funciones en su organismo, tanto fisiológicas como a nivel mental, de capacidades de cognitivas, de conocer, capacidades, todas las capacidades que adquirimos a través de nuestro cerebro y el desarrollo de la mente. Cuando hablamos del cerebro es todo lo físico, pero cuando hablamos de la mente ya es toda la capacidad intelectual, cognitiva, de aprendizaje, memoria, y emociones y todo lo que viene a darse como consecuencia de esa interconectividad que hay. Y acá es importante conocer eso porque todas nuestras vivencias nos van a traer y a formar y a ser quienes somos actualmente, nos van a enseñar a confiar o a desconfiar de las demás personas. Cuando hemos estado constantemente sometidos a experiencias muy negativas, eso, como usted bien lo decía,
nos generan muchos cambios a nivel físico, orgánico y a nivel de funcionamiento y de reacciones emocionales. Y, mire, hay muchas enfermedades físicas que no se originaron en ese órgano que está evaluando el médico, y el médico le dice, mire, realmente yo no le encuentro nada, vaya y busque a alguien con quien expresar eso que usted nunca ha hablado. Entonces, yo le decía a usted que todo eso que traemos ahí guardado, este médico viene y dice que se sana en comunidad. Y algo curioso acá, muchos de los que nos dedicamos a esta labor, si nos envían a nosotros a hacer una retrospectiva y poder ver cómo nos desarrollamos en la infancia, si fuimos hijos deseados o no y todo eso, realmente tenemos que conocernos y de hecho llevar un proceso psicoterapéutico para abordar personas. Entonces, resulta que la mayoría de los que nos dedicamos a esto, algo pasó en nuestras vidas y probablemente también sufrimos traumas, y el haber superado eso o haber estado expuestos a eso nos enseñó y nos generó una lucecita ahí de esperanza, que no solamente debemos de sanarnos para estar bien, sino sanar a otros. Y este médico indica que lo que lo llevó a él a rescatar vidas es hacerse consciente del problema que tenía, que fue traumatizado desde su infancia, y salir de ahí. Pero la gran mayoría no sale. No, por sí solas no salen, sino que vienen y se enfrascan en eso y retroceden cada vez más. Y lo que usted decía, se acostumbran, les gusta, entonces no van a buscar ayuda. Y entonces su modus vivendi, donde está esa zona de confort, porque de alguna manera, como necesitan ser vistos, sea con provocar en el otro un sentimiento de quizás de tristeza, no sé cómo llamarle a esto, ¿verdad? Pero provocar en el otro una mirada por lo menos, pero sentimiento de compasión, llamar la atención, a lo menos. Aunque muy equivocadamente, muy erradamente, claro, porque no están conscientes ni siquiera que necesitan esa compasión. Y de hecho hay un profesional que habla del abordaje por compasión. Y acá estas personas, su misma reacción y cómo están trabajando las diferentes áreas del cerebro, hacen que ella sienta estímulos hasta de tranquilidad, podríamos decir, sometiéndose a experiencias más fuertes, negativas. Entonces esto es muy complejo. Y las personas, como un sentimiento de complacencia para los demás, para ser aceptado, como diciendo, sé que esto me va a causar dolor, pero si así me aceptan los demás, estoy dispuesto a hacerlo. Más que complacencia es necesidad de sentirse vivo, porque está muriendo en vida. Y esto es peor que una enfermedad orgánica. Esto es destructivo. Y de hecho, hay algunos investigadores ahí que afirman, médicos, que aquella persona que guarda mucha ira, mucho enojo, bueno, primero es el enojo, ¿verdad? Y al llegar a ira, por mucho tiempo terminan muriendo de enfermedades del corazón, de un infarto. Generalmente esta gente muere de infarto. Hay una profesional guatemalteca, la doctora Ninet Mejía, psicóloga, que afirma que aquellas personas que en algún momento estuvieron en situaciones muy difíciles y que pensaron en morirse y dijeron, esta vida ya no sirve de nada y yo quiero morirme, mientras más largo haya sido el periodo de tiempo que introdujeron ese pensamiento, 20 años después mueren de cáncer. Se programaron para morir. Y produjeron cambios a nivel fisiológico, orgánico, a nivel mental, y se distorsionó todo. Esto es interesante, mi hermano Oscar, porque, amado hermano, usted que está viéndonos en esta hora, posiblemente se esté identificando con algunos momentos de su vida, y la idea de este tipo de programas que va fuera de una predicación habitual, como usted ha tenido a bien tal vez estar acostumbrado a ver su servidor, queremos aprovechar este espacio para que usted, a través de la palabra de Dios y la ayuda profesional que nuestro hermano Oscar nos está brindando, usted pueda aportarnos. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta o tiene la necesidad, respetaremos su identidad. Simplemente usted quiere
abordar un tema o preguntar algo al respecto, en su pantalla está apareciendo el número de teléfono de WhatsApp de las oficinas centrales de MCN Televisión, para que ustedes puedan enviarnos a través de WhatsApp su pregunta, para que a través de la palabra de Dios o los conocimientos profesionales que nuestro hermano Oscar ha adquirido nos pueda apoyar. Algo bien interesante, mi hermano Oscar, es que, por ejemplo, la rama en sí como psicología, hay mucho pueblo de Dios, mucho creyente que tiene un concepto equivocado del psicólogo. De hecho, su servidor estudié psicología. Yo me quedé en tercer año de la universidad. No me avergüenza decirlo. Al final Dios cambió el curso de mi vida. Me faltaron 2 años para terminar la carrera. Y precisamente busqué la psicología porque era el deseo de ayudar a los demás cuando el primer necesitado era yo, ¿verdad? Al final veo que a través de la palabra en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ese es el trabajo de Dios, sabiendo que la palabra psique, es alma. Entonces la psicología es el trato del alma. Muchas personas tienen el concepto equivocado de un psicólogo. Y principalmente los creyentes dicen, no, yo no necesito un psicólogo, si yo tengo a Dios. Pero yo tengo una postura como pastor, como siervo de Dios. El científico por excelencia es Dios, donde Él, cuando digo científico, es que Él tiene todo el conocimiento de las ciencias. Él es médico, Él es ingeniero, es abogado, Él es arquitecto, Él es psicólogo, Él es consejero, Él es constructor, Él tiene todo el conocimiento y distribuyó dentro de sus seres amados, sus hijos, los escogió para darles ese conocimiento, para ayudar a los demás. En su experiencia, hermano Oscar, ha encontrado creyentes en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que lo han abordado como profesional y cómo han percibido su ayuda. Es muy satisfactorio porque se genera confianza en ellos y quizás algo que usted mencionaba, ha habido mucho prejuicio en cuanto a esta labor. De hecho, yo recuerdo que en mis primeros años de estudio me abordaban muchas personas que profesaban alguna fe y en algún momento me cuestionaban y lo que decían es que somos manipuladores del alma. Eso me preocupaba mucho. Llegó el momento que yo dejé de decir que estudiaba y ya no lo mencionaba por tanto prejuicio que hay. Para mi satisfacción, alegría, hace un par de años tuve la oportunidad de estar en el CETEC, Seminario Teológico Centroamericano, recibiendo un curso de una maestría, una canadiense que tiene 35 años de dedicarse a esta labor, abordaje de trauma, y ella pues estaba capacitando ahí. Por supuesto, ella es creyente. Y me topé ahí como con unos 25 pastores guatemaltecos de renombre. Y vengo y me acerqué a alguien de ellos, ¿verdad? Y Luis Fernando Solares, Jr. Y el hombre es muy humilde. Le digo, mira, Fernando, fíjate que tengo la inquietud. Y he visto muchas necesidades en este tema. Y fíjate que me gustaría saber qué hacen ustedes, cómo lo están trabajando actualmente. Si se presenta una necesidad y hay que referir a la persona con el psicólogo. Y me dijo, mira, Oscar, con eso no tenemos ningún problema. Tenemos un equipo de profesionales. Dentro del ministerio. Sí, tenemos médicos y tenemos psicólogos y nosotros decimos, esto no es tema nuestro. Y lo enviamos sin ningún problema. Qué bueno. Entonces, esa es mi satisfacción, ¿verdad? Y verlos a ellos capacitándose ahí, porque el curso era abordaje del trauma dentro de la iglesia. Algo precioso, por supuesto, y decía ella, en 35 años, ella inició con eran 5 profesionales y los otros 3 se fueron al tercer año, no aguantaron. El cuarto se fue en los siguientes años y solo ella quedó, porque el trabajo es muy pesado, es desgastante y entonces se requiere mucha capacitación para poder escuchar a las personas y que ellas puedan confiar, porque las necesidades están ahí. Y usted decía, ¿cómo perciben ellos esto? Realmente ha sido bien recibido y en la capital he tenido la experiencia de la zona 18, Lomas del Norte, en Misco, en
Colonia Santa Marta, creo que se llama, en Misco y en Atlántida. Y miren, algo impresionante. La mayoría de jovencitos que abordábamos en centros educativos que tenían problemas muy serios y que se atrevían a hablar, eran hijos de familias creyentes, pero que no encontraban ese espacio de comodidad, de satisfacción para hablar, y entonces eran abordados ahí. Pero sí fue muy, muy bien recibida. Hasta el día de hoy no he tenido problema en ese sentido. Decimos esto, mi amado hermano, porque creo también que puede estar pasando algo dentro de las congregaciones. Decir, quiero buscar ayuda, pero tengo miedo que el pastor lo divulgue, o el consejero o el líder espiritual a quien yo le voy a confiar esta situación de mi vida. Yo creo que, bueno, partir de la ética profesional, ¿verdad? Saber de que la persona nos está confiando algo muy privado. Algo que puede funcionar con la psicología o los psicólogos es como no hay una relación permanente de verlo siempre en la congregación, de no verlo siempre en la iglesia o en las actividades de la iglesia. Eso le puede dar mayor libertad porque no me va a juzgar, porque no lo voy a ver siempre, ¿verdad? Puede ser una puerta de ayuda, ¿verdad? A través de esa expresión de la necesidad de salir de una situación por un maltrato. Quiero pedirle de favor, hermano Oscar, que nos pueda ayudar con esto, porque tocó un tema muy importante, las enfermedades. Hay personas que van al médico, le revisan, se hacen exámenes, los evalúan y el médico le dice, usted no tiene nada. Ahora, ese al final, digamos, brinca del alma, de los sentimientos internos al cuerpo. Es tanto el dolor que se está sintiendo o la molestia que afecta el cuerpo. Principalmente, digamos, ¿dónde empieza a afectar o puede repercutir en cualquier parte del cuerpo? Dependerá del problema. Hay una norteamericana que viene y ella sanó de un cáncer después de dedicarse tiempo a escuchar su cuerpo, a escuchar lo que nunca había hablado. Y empezó a hacer una lista de efectos en el cuerpo a raíz de cada, podríamos decir, emoción, sentimiento, preocupación, incluso tal pensamiento tiene tal reacción. Muy bonito lo que ella describe, y entonces podría darse en cualquier parte del cuerpo. Los efectos, ser todo el cuerpo. De hecho, estaba conversando con alguien que era compañero de trabajo en la empresa donde estuve anteriormente, y lo encontré en el IS, lo saludé así muy cariñosamente y me comentaba que le habían colocado una sonda porque no podía orinar, y luego nos sentamos a conversar porque nos conocíamos, y me empieza a describir una serie de enfermedades, una tras otra y otra, y veía que su cuerpo se va deteriorando. Y le decía yo, perdone con todo respeto, en algún momento algún médico no le dijo que debiera de buscar ayuda con un psicólogo, porque lo que usted me comenta yo veo muy serio y probablemente aquí hay algo más. Sí, me dijo, ya recibí tratamiento y por eso he mejorado un poco. Y entonces le digo, cualquier parte del cuerpo, y vemos ahí se le enfermó la próstata, el corazón, los riñones, algunas personas con migraña. Las alergias también son efectos de problemas psicológicos que se tienen. ¿Es una evidencia de un problema psicológico una alergia? Sí. Cualquier alergia, problemas gastrointestinales. Y mucha gente puede atribuirle problemas gastrointestinales al tipo de alimentación, y puede ser más provocado por las emociones, sí, por todo lo retenido. Sí. Fíjese, hay un pasaje que estaba buscando acá en la palabra del Señor, que creo que está en el Salmo 37:4. Si me ayudan mis hermanos de controles me confirman. Dice, mientras yo caí en mi pecado, mis huesos se envejecían. Ahora, entendamos algo, mi amado hermano. La palabra pecado en la Biblia, nosotros viene a nuestra mente cosas malas.
Pero la palabra pecado en la Biblia se traduce como errar en el blanco, error. Los errores de nuestra vida, mientras los retenemos, o aquellos errores no que yo provoqué, sino que provocaron en mí. Mientras yo los callé, mis huesos se envejecieron, dice. Entonces, cuán importante, hermano, es hablar. Por ejemplo, la timidez. ¿La timidez es algo normal en las personas o obedecen a algún tipo de trato o maltrato en el pasado? En ese caso, muchos heredan la timidez. Se viene dando de padres a hijos y así continúa. Pero el contexto, las relaciones que se tienen con las demás personas, vamos nuevamente al trato, al trato que recibí. Eso va a influir mucho para que yo continúe en esa tendencia, ¿verdad?, que viene de familia, o pueda cambiarse. De hecho, está conversándose con una persona, quizás la más tímida de la familia, problemas para hablar en público, y cuando había que exponer o tratar algún tema, le huía a eso. Y casualmente cuando llego a la universidad era el que enviaban al frente para hablar. Entonces, tuve que recibir una serie de capacitaciones y darme cuenta que era algo que podía modificarse si se tiene la voluntad y se trabaja en uno mismo, porque esta situación de las interacciones con los demás, el trato con los demás, también va implícito ahí el autoconocimiento. Conocerme a mí mismo me permite regular muchas situaciones internas para poder relacionarme mejor con los demás. Fíjese, mi amado hermano, quiero leerle acá es el Salmo 32:3, que nos hicieron favor acá mis hermanos de controles de transmitirnos. Dice, es el pasaje que le está hablando: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con gemir durante todo el día. Pero quiero leerle esta versión, que es la nueva versión internacional. Dice, mientras guardé silencio. O sea, aquí no tiene nada que ver el pecado. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Fíjese que, bueno, cada profesional ve ve la vida o la salud desde su perspectiva. Conocí hace muchos años en Estados Unidos un quiropráctico, y pues cada profesional considera que su profesión es muy importante, ¿verdad? Y en efecto lo es. El quiropráctico me explicaba que muchas de las enfermedades de nuestro cuerpo obedecen a que los huesos no están en su posición o no están alineados de la forma correcta. Y él me daba esta postura. Me decía, mire, como los edificios tienen columnas y tienen vigas que dan el sostenimiento para toda la construcción, así son los huesos en el cuerpo humano. Si esa estructura no está alineada, plomada, al nivel que tiene que estar, va a descompensar y va a cargar, porque dice que los órganos, corazón, pulmones, estómago, están cargados, se soportan porque están adheridos a la estructura ósea. Y si partimos de lo que dice acá, si mis hermanos me ayudan ahí en controles, según la nueva versión internacional, para que usted vea qué es lo que estamos leyendo del Salmo 32:3. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. O sea, ese gemir es el llorar, es la tristeza, es la depresión. Hay personas que pasan llorando y llorando y llorando, pero no buscan la ayuda. ¿Ha tenido usted experiencias con este tipo de personas? Sí, y los estados depresivos pudieran darse esos efectos, ¿verdad? Y de hecho, duelos no resueltos. Cuando hablamos de un duelo es la partida
de algo o de alguien. De algo puede ser un trabajo, ¿verdad? La pérdida de un negocio, de alguien, un ser querido, incluso una mascota. Y ya he visto casos donde una mascota que se va les puede generar una depresión. Y entonces el duelo es ese proceso que se vive de adaptación a la partida de alguien o de algo, y que la vida continúa a esta persona, pero en algunos casos no se adapta. Y hay algo que yo digo: no supero la partida, porque no voy a superar el que ya no la voy a ver, porque sigue siendo parte de mí, sino que me adapto a los cambios y continúo. Y sin embargo, ese llanto, esa tristeza, y es como que lo estuviera consumiendo internamente, haciendo pedacitos, ¿verdad? Y puedan dejar de comer, entonces ahí vienen otros efectos, puede hacer que deje de dormir, y entonces mente y cuerpo, algo que usted decía, que la estructura ósea y cada parte en su lugar. Fíjese que yo veía esta parte, cuando usted mencionaba eso, tiene que haber un equilibrio también entre el cuerpo y la mente. Cuidamos lo que pensamos, cuidamos lo que, incluso hasta lo que queremos escuchar también, ¿verdad? Porque no todo lo que se oye nos puede hacer bien. Y entonces el cuidado de la mente, el cuidado del cuerpo tiene que ir de la mano, tiene que haber un equilibrio en todo esto, como igual el alimento que como. Y hay otra cuestión que usted sabe, ¿verdad? Que el ejercicio, la actividad física, yo la practico desde hace 25 años y he visto los efectos. Es algo que también trae unas notas ahí, porque es una de las recomendaciones que yo siempre doy. Es interesante, mi amado hermano, fíjese cuán importante es cómo desprendemos desde los tratos, desde las palabras, desde lo que nos lanzaron. Y entonces, porque fue la etimología que usted nos compartió, entonces hay cosas que nos lanzan, pero no estamos obligados a agarrarlo. Lamentablemente nos acostumbramos a agarrar todo, ¿verdad? Y es donde se crean esas depresiones, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios dice: tomad lo bueno y desechar lo malo. El problema es que nos acostumbramos a agarrarlo todo, ¿verdad? Y pasa mucho esto, hermano Oscar, y lo digo con temor y temblor, en los templos, en las iglesias, donde hay que tener mucho cuidado, porque yo sé que Dios habla, y yo no soy la única persona a quien Dios le habla. Yo tengo la bendición de tener a mi hermano Oscar como una ayuda en este ministerio, y sé que tiene experiencias espirituales con el Señor. Sé que Dios le habla, y como otros vasos Dios le habla. Pero, hermano, hay personas que dicen: mire, hermano, Dios me habló, y le dan un cuadro depresivo, terminal en algunos casos, y terminan haciendo daño a las personas. Yo digo esto porque posiblemente estas personas que reciben asocian un trato parecido en el pasado, ¿verdad? De mucha carga emocional negativa, y se da mucho en la iglesia. Dice: no, es que me lo dijo el hermano y a él Dios lo usa. Es bien importante saber entonces que tenemos que desechar lo malo y quedarnos con lo bueno. Me aportan acá, mi amado hermano, mis hermanos de controles, un pasaje en Proverbios 17:22. Si me pueden ayudar, mis hermanos de controles, para ponerlo en la versión de las Américas. Dice: el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Hermano, el corazón alegre. ¿Usted ha experimentado, hermano, en la ayuda que usted ofrece a las personas que le buscan en su profesión, qué acciones pueden provocar, no solamente el hablar, porque hay que hacer, por ejemplo, ejercicios, ocuparse, que traigan alegría al corazón? ¿Qué ha recomendado usted para que las personas se involucren en cosas que les agraden? Bueno, nuevamente el tema de autoconocimiento, porque es un proceso bastante grande, y el autoconocimiento hay que indagar experiencias de la infancia, experiencias dentro del vientre antes de nacer, la adolescencia hasta el día actual si somos personas adultas. Y si fuesen niños y nosotros adultos observándolos y vemos algo en ellos, habría que ver el trato que les estamos dando a nosotros, porque los niños absorben, son una esponjita,
y todo lo que nosotros hacemos les puede hacer bien o les puede hacer mal. Entonces, recomendaciones, cada caso es único, habría que ver el origen y le digo autoconocimiento para saber realmente qué provocó mis problemas que estoy viviendo actualmente, lo que estoy experimentando, y dentro de todo eso, qué rescato yo y qué me gusta hacer. Por ejemplo, me he topado con muchas personas que traumatizadas, que el arte, ¿verdad? Les gusta pintar, dibujar, les gusta hacer manualidades, y esa puede ser una vía de salida de esta situación. La actividad física, como indico, a todo ser humano le hace bien, y involucrarse en algo que le haga darse cuenta que está vivo. Porque aquel hombre que cayó y silenció todo, ¿verdad? Y ya no se sentía con vida, se sentía muerto. Y una persona que está muy golpeada, muy lastimada, y se va a sentir inútil. Entonces, si se siente útil en algo, pero que le llame la atención, que le atraiga, el hecho que yo he visto acá, y que Dios nos ha permitido, el ver habilidades en personas y ponerlas a trabajar. Por supuesto, no es para mi beneficio, sino que ofrecerles, ¿verdad? Aquí está esta oportunidad, mira, yo veo en ti ese talento que tú tienes en esto y te doy esta herramienta. Y eso va a provocar una estimulación de alegría porque soy útil. Sí, y hay neurotransmisores que se producen en el cerebro a raíz de ciertas actividades, y el cuerpo, de hecho estábamos viendo en los estudios actualmente acerca de que el cuerpo nos da señales, el cuerpo nos dice, hey, y como que eso que estás escuchando no te hace bien, escucha algo diferente, ¿verdad? El oído nos puede dar información, bueno, no sé si usted se ha dado cuenta, pero yo publico mucho fotografías de parques, de áreas. Una de mis pasiones, podría decir yo, es ir y tener contacto con la naturaleza. Abrazar árboles está comprobado científicamente que me va a hacer bien. Y tener una mascota, que era algo que hoy estaba recordando yo, haciendo memoria, que una mascota puede, de acuerdo a los que han estudiado mucho estos animales, dicen ellos que un perro especialmente puede darse cuenta de su estado emocional, y el perro está preparado para dar la vida para que usted continúe y salga del estado depresivo. Entonces, una mascota le hace bien. Tener un jardín, yo le digo a la persona, mire, ese espacio que tiene ahí en su casa y que está solo lleno de piedras, quite esas piedras, siembre flores, meta árboles, vaya a su comunidad y ofrézcase. Yo cerré pensum en la carrera de psicología, y me dice mi supervisora, ¿y qué vas a hacer? No sé, le dije, te tengo una buena noticia, te vas a ir a todos los centros educativos y te vas a ofrecer y decir, aquí estoy. Y fui, me temblaban las manos y me aceptaron. Y ¿cómo no, si de tanta necesidad? Entonces, y ahí empecé a darme cuenta, eso me dio felicidad a mí, estar siendo útil en algo. Y le digo a las personas, vayan y formen grupos de trabajo comunitario. Ayer estuve limpiando toda la calle enfrente de mi casa, porque alguien tiene que hacerlo. Pasaba el camión de la basura y solo era recoger toda la basura de la cuadra, y pasan personas y dicen, fíjese que usted sin darse cuenta, pero lo admiramos. Eso en mí provocó una alegría, una felicidad. A veces voy caminando y sale alguien y me abraza. Usted hizo algo que sin darse cuenta, pero fue ejemplo para nosotros. Involucrarnos en algo nos hace sentirnos vivos y útiles. Si somos útiles, entonces vamos a ir cambiando ese estado. El vivir actual hoy creo que se esclaviza a las personas y se viven en círculos viciosos: trabajo, casa, iglesia, y se vuelve así: trabajo, casa, iglesia. Lo voy a poner de esta manera: trabajo, casa, iglesia. Pero no hay espacio de la diversión. Y yo lo he dicho, yo lo he predicado y lo sostengo, diciendo, si usted el día domingo, que nosotros no adoramos el domingo, de hecho lo mencioné el domingo reciente en la predicación del reciente, les dije, nosotros no estamos el día domingo
reunidos porque es el día más importante de la semana. Es que es el día de descanso laboral, a lo menos acá en Guatemala. En Estados Unidos no hay día de descanso, ¿verdad?, específico. Pero acá en Guatemala es el día de descanso laboral general. Entonces la gente aprovecha para descansar, para hacer sus quehaceres y para ir a la iglesia. Entonces, por lo general, los días domingos es el día de mayor afluencia en las congregaciones y aquí no somos la excepción. Sin embargo, yo he dicho, si un día domingo usted va a hacer algo que le va a producir un beneficio familiar, personal, que va a hacer algo que le va a motivar, que le va a dar alegría, hágalo. Usted no peca con faltar un día de culto a la iglesia. Si esa actividad que va a hacer la puede hacer con su familia o hacer esa que le va a traer alegría, porque eso si no se vuelve religiosidad y por eso podemos estar dañando a nuestros hijos. Porque ¿cuántos hijos de creyentes, hermano, puede estar? Es que solo la iglesia y la iglesia y la iglesia y la iglesia. O hijos de pastores, o habría que preguntarle a mis hijos, ¿verdad? ¿Cuántas veces han querido que su papá esté un domingo con ellos? Y la iglesia, y no vino el pastor, pero es que también soy padre de familia. Ahora, ¿cuánta gente se castiga pensando que la diversión o los momentos gratos en la vida no son para ellos? ¿De dónde viene ese pensamiento? Creo que hay formación que traemos nosotros de muchos años. Probablemente puede ser que personas cercanas, incluso dentro de la misma iglesia, se les haya enseñado, ¿verdad? Porque hay personas que dicen así, lo afirman, que se les enseñó de esa manera. Entonces, mientras más prejuicio hay acerca de esto, mayor problema habrá en cuanto al disfrute de la vida. Realmente tenemos que tener claridad en ese sentido que no todo lo que está a nuestro alrededor es malo para nosotros. Identificar qué cosas nos hacen bien sin que le hagamos daño a otros, sin que haga daño a mí mismo, ¿verdad? Entonces, y por ahí encauzarse. Meditando acá, realmente cada persona tiene que verse a sí misma, ir a su interior, indagar qué me gusta hacer, qué no me gusta hacer y ponerlo en marcha. De hecho, yo recomiendo muchas veces hacer hasta diarios, identificar qué situaciones me causan tanto problema y cuáles son aquellas que yo disfruto. Algunos, por ejemplo, cierto horario del día o de la semana, leer un libro nos puede hacer bien. Incluso hasta sentarme a ver una película, ¿verdad? Hay tantas cosas que se pueden hacer. Y algo más que yo recomendaba en alguna ocasión es salgan de la rutina y no necesita dinero ni siquiera para ir a compartir con su familia. Vaya y compre una bolsa de tostadas, ahorita acá vale 12 quetzales una bolsa de tostadas, trae 25.50. Usted que le gusta mucho el aguacate, ¿verdad? Me encanta. Un guacamole ahí, frijolitos volteados. Yo salsa. le cambio cualquier plato de comida suculento por tostadas con guacamole. Entonces, por acá tenemos un parque que es nacional y 3 quetzales le cobran a la gente. Entonces, ahí puede irse a recrear. Si no, les decía, hay un parque, en cada municipio hay un parque. Ahí siéntese, ahí de búsquede un sopanito, llévese. No compre nada de lo que tiene en la casa, eso llévese. O váyase a un bosque, disfrute eso. Tener contacto con la naturaleza, los animales y el contacto con las otras personas no va a ser saludable si yo realmente no tuve relaciones saludables en mi infancia, aquellos que me formaron, aquellos que debían ser mis protectores. Y entonces eso por el tema que se propuso esta noche, ¿verdad? Hay que ver que ese trato con las demás personas, y hay influencia ahí del otro sobre mí y de mí sobre esa persona. Y los amigos creo que muchas veces pueden ver en nosotros aquellas áreas que nosotros estamos con cierto problema en las relaciones y podrían hacérnoslo ver, ¿verdad? Eso nos podría ayudar. Le decía al principio que se recomienda ir
si no hay un profesional, con un guía espiritual, un amigo, una persona anciana de confianza, poder hablar y poder buscar ese apoyo, no sentirnos solos. Muchas gracias, mi hermano Oscar. Mire, el tiempo nos ha avanzado y realmente no lo hemos sentido. Realmente, pues esperando que usted, para usted esté siendo de bendición el compartir de esta manera, ¿verdad? Abordar estos temas, repito, sin despegarnos de la palabra del Señor, pero también apoyándonos con los conocimientos, ¿verdad? De la ciencia, ¿verdad? Pues es el primero de una serie de programas que queremos empezar a trabajar aquí a través de estos medios que Dios nos ha permitido, porque es importante, como le digo, no solamente estar recibiendo la predicación habitual que tenemos de recibir de la palabra de Dios. La palabra de Dios edifica, la palabra de Dios liberta, la palabra de Dios fue creada, inspirada por Dios, dice la palabra misma en 1 de Timoteo, para enseñar, redarguir, corregir y llevar al hombre hasta la perfección. Sin embargo, no tocamos estos temas, ¿verdad?, a profundidad, y por eso es que queremos tener este espacio, ¿verdad? Queremos que usted, hermano amado, nos diga si que le ha parecido esta temática, esta forma de compartir, ¿verdad? Agradecerles, como les digo, el tiempo se ha ido, ¿verdad? Ya ha transcurrido una hora, podríamos seguir avanzando y abundando, gracias a Dios tenemos el tiempo y la oportunidad, pero también queremos que usted tenga a bien saber que en este su servidor tiene un amigo, tiene un consejero, tiene un pastor, que si yo puedo servirle en algo, por favor, me he puesto más de una vez a las órdenes del pueblo de Dios, de la iglesia que Dios me permite pastorear, o si alguien nos está viendo a distancia, pues podemos tomar un tiempo también para ayudarle. De igual manera, mi hermano Oscar, si usted pudiera también, considero, pueden buscarlo para una ayuda profesional, ¿verdad? No estamos acá publicitando, ni estamos buscando beneficiar a nadie con algún pensamiento de lucro. No. Queremos ayudar. Este es el espacio donde nosotros queremos aportar esa oportunidad de poder ser un instrumento de ayuda para usted. Mi hermano Oscar, si tuviera bien usted querer compartir cómo lo pueden contactar, si personas que están viendo, ¿verdad? Y abordar directamente un tema con usted para que lo puedan abordar a través de qué medios. Fíjese que a raíz de tanta necesidad que vi yo, por lo menos en las comunidades donde me estuve movilizando, y allá en el 2016 creé un perfil en el Facebook con el nombre Clínica Psicológica Plenitud, donde empecé a abordar temas y diariamente he subido información de utilidad, porque en ese tiempo lo que veía muy frecuentemente era que los adolescentes y niños se cortaban las venas, y sigue siendo eso todavía un tema bastante complicado. Y fíjese que me llamaba la atención porque cuando les he preguntado muchas veces, y no solamente yo, sino otros profesionales, ellos dicen que al cortarse las venas sienten tranquilidad. Eso es lo que los calma y los relaja ante lo que están viviendo. Entonces, he subido información ahí. Por otro lado, en el 2021, nuevamente abro un perfil que se llama Oscar Villagrán, psicólogo. Y ahí es donde he estado haciendo transmisiones en el mes de julio del año pasado, y este año hice transmisiones durante una semana, 7 semanas. 7 semanas el año pasado, un tema semanal, y este año 5 temas, porque veo que sigue siendo la necesidad. Entonces ahí podrían contactarme, ¿verdad? Escribir, y les digo, si no hay la confianza de poder conversar conmigo, yo los refiero, ahí no hay ningún problema. Hay profesionales muy buenos y a quienes yo he referido. Entonces sería ahí en las redes sociales, en el Facebook, para que puedan plantear, consultar. Y de hecho, antes de que pudiera salir esta transmisión en vivo, yo comentaba que si alguien considera, de los televidentes o radioescuchas, algo que les inquiete y consideren que sea de utilidad abordar acá, pues podría plantearse también para poder más adelante hacerlo, ¿verdad? Eso sería el medio. Así es.
Pues agradecemos, quiero dar lectura a algunos comentarios que nos han llegado a través de las redes sociales. Mi hermano Oscar, ¿verdad? Hay personas que nos están sintonizando. Agradecer su sintonía. Mi hermano Alberto Morales, mi hermana Débora de García, mi hermana Guadalupe Cholán, ¿verdad? Mi hermano Luis Oshlag, mi hermano Augusto Chinchilla. Es una bendición saber de usted, mi hermano Tito. De cariño le decimos y sabemos que Dios está haciendo una obra preciosa en usted en su recuperación, ¿verdad? Y algunos otros que pues también están ahí en sintonía, nuestra hermana Rosario de Cachín, mi hermana Liliana Escaqué, ¿verdad? Y así el resto de hermanos que puedan estar viéndonos o sintonizándonos a través del sistema de cable o la radio, ¿verdad? Realmente, como le digo, el tiempo ha avanzado, ¿verdad? Se nos ha ido. Pero queremos darle gracias a Dios, agradecer a mi hermano Oscar, que como decimos hoy iniciamos y primero Dios continuamos, ¿verdad? Que usted nos pueda apoyar, mi amado hermano, sabiendo qué temas quiere que se traten, que abordemos. Este es el inicio, ¿verdad?, de una serie de programas que queremos desarrollar con la ayuda del Señor, ¿verdad? Mi hermano Oscar inclusive nos ha ofrecido la ayuda de otros profesionales que más adelante tendremos, ¿verdad?, como apoyo, ¿verdad?, para a poder llegar a atender las necesidades que fuera de una predicación de culto, pero están ahí también, ¿verdad? También quiero agradecer a mis hermanos que detrás de cámaras, que nunca se ven, pero yo siempre doy gracias a Dios por la vida de ellos, a mis hermanos que están ahí en los controles, mi hermano Kevin Palma, su esposa Mónica de Palma, mi hermano Abner Cahuec y el pastor Carlos Esqueque, que están ahí atrás. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga, gracias por su apoyo, ¿verdad? Y alguna recomendación más, hermano Oscar, para poder ayudar a las personas, ¿verdad?, como un consejo para culminar esta enseñanza del día de hoy. Gracias. Fíjese que, como usted decía, no da tiempo, ¿verdad? Yo traía varias anotaciones acá que podrían ser de utilidad, y dentro de ellas dos personas que identificaba yo, una que no nos hace mucho bien y que se denomina vampiro emocional, y la otra que sí nos hace mucho bien y que una psiquiatra española de nombre Marian Rojas Estapé le llama personas vitamina. Entonces, poder identificar esas personas, porque el vampiro emocional nos succiona toda la energía, y algunas características de ellas son personas pesimistas, negativas, tienen baja autoestima, tienen una actitud victimista. Ellas son las que sufren todo el tiempo, ¿verdad? Y les va mal, su vida no les satisface, les encanta recordarte los errores que tú tienes, te terminan agotando. Y algo que hay que tomar en cuenta, que las emociones se contagian, tanto lo positivo como lo negativo, y estos son los vampiros emocionales. Entonces, para lo contrario a esto sería lo que dice la psiquiatra Rojas Estapé: las personas vitaminas son aquellas que nos inyectan ilusión, optimismo, bienestar cuando estamos cerca de ellas, sacan lo mejor que llevamos dentro y nos alivian en un momento de sufrimiento. Y estas personas no nos juzgan y nos ayudan en todo momento. Poder identificar eso y estar con una persona vitamina nos va a hacer mucho bien. Y algo más, hablando acerca de las relaciones, porque decíamos que el trato son relaciones con las demás personas. Acá yo quería hacer algunas recomendaciones, y acá habría que, primero, lo que decía al inicio, conocerme a mí mismo para mejorar la relación que tengo conmigo mismo. Ser tolerante y respetuoso con los errores de los demás. Dejar ir las expectativas, o sea, esperar mucho del otro, porque al final me enferma, me agota y me hace daño. Dar lo mejor de uno mismo y esperar que el otro sea feliz. Dando, produzco felicidad en el otro y eso se vuelve hacia mí. Querer aportar al otro, sea pareja o un amigo, siempre estar en esa disposición de dar, más que pedir que me den. Sonreír atrae a las personas hacia ti, y la gente quiere estar rodeada de personas felices. Entonces, estas serían algunas recomendaciones para mejorar nuestras relaciones con los demás. Gracias. Pues de veras agradecemos, mis amados hermanos, llevarnos algo muy especial y una responsabilidad principalmente. Saber que yo puedo ser un transmisor de bien o de mal. Saber que en mi boca hay vida o muerte. Y como un día dijo un siervo de Dios, hablando a los pastores, dijo: usted es el responsable. ¿Reparte miel o hiel?
Queremos pues agradecer a mis amados hermanos, hermano Oscar, de veras muy agradecido con usted, ¿verdad? Por su tiempo, por su dedicación a una labor tan noble y tan grata como lo es las personas, ayudar a las personas, ¿verdad? Que eso es a lo que nuestro Señor nos mandó, ¿verdad? Agradecerles, mis amados hermanos, esperamos primero Dios el próximo viernes poder estar nuevamente acá con otro tema que vamos a estar trabajando durante la semana, ¿verdad? Si usted tiene dudas, preguntas, ahí la información que aparece en su pantalla, si ya tal vez después no logró ver esta transmisión en vivo, pero lo está viendo después porque quedó ahí en redes sociales, pero le quedó una duda, por favor, envíenos su petición, su necesidad, nosotros le daremos el seguimiento. Una vez más, le agradecemos, este es su servidor, el pastor Johnny Rodríguez, pastor general de Ministerios Palabra de Vida desde Guatemala, en las oficinas centrales del ministerio y del canal. Agradecemos que usted ha tenido a bien estar con nosotros, esperamos el próximo viernes estar a la misma hora y poder estar compartiendo esta bendición con ustedes. Que Dios les bendiga. A todo linaje, lengua, pueblo y nación. Ministerios Palabra de Vida presentó el programa La Voz de mi Amado con el pastor Johnny Rodríguez desde el Serenal, Guatemala, Centroamérica. Esperamos que este mensaje de la palabra de Dios haya sido de bendición para su vida. Gracias a él conquistaron rey.